Visualice eso que quiere y ha visto como 1000 veces. Ahorrando con el Banco Popular. Con nuestra cuenta y plan naranja, las cuales le permiten ahorrar de manera flexible o programada y según sus necesidades. Así puede cumplir más fácil sus metas. Inicie su ahorro en www.bancopopular.fi.cr. Ya sabe, deje de verlo y visualícelo, ahorrando por supuesto con el Banco Popular. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. ¿Buscas sabores que te enamoren? La carne de res es la estrella de comidas deliciosas como la olla de carne, el picadillo, el churrasco o una parrillada con amigos. No solo es deliciosa, también es una fuente de proteína, hierro, vitamina B y contribuye a la salud muscular. Es nutrición en cada bocado. Haz que cada comida sea una celebración especial con carne de res de calidad costarricense. Se lo recomienda Corfoga. Así es, así es, así es la carne de res en Costa Rica. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Presentamos Horizontes, un programa que le permite informarse del acontecer nacional e internacional. Muy buenos días a nuestra compañera Mariana en los controles principales. Buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Well, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Bienvenidos a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, comprometidos con la sociedad costarricense y con nuestros agremiados. Así es, efectivamente, como ustedes lo escucharon en el promo de entrada, hoy es día miércoles de cada semana. Ustedes y nosotros tenemos una cita siempre aquí en 96.3 FM, Radio Centro para todo Costa Rica, con el programa La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, de 7:20 a 8:20 de la mañana, los días miércoles, aquí en 96.3 FM, Radio Centro para todo Costa Rica. Y las personas que tienen que apartarse de su aparato de radio o se encuentran fuera del país, tienen la oportunidad de escucharnos por medio de nuestra página en Facebook. Anótela porque es muy sencillo, por si acaso usted tiene en algún momento que escucharnos por medio de la página. La dirección, repito, es muy, muy sencilla. Facebook.com/, Programa Radial Horizontes. Repito, Facebook.com/, Programa Radial Horizontes. Esa es la dirección. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego le da clic a un link que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros, para que de inmediato usted nos escuche en simultánea desde su teléfono celular. Nos puede escuchar también en su computadora o en su tablet. Así es que es muy fácil, es muy sencillo. A un clic, con solamente ingresar a facebook.com/, Programa Radial Horizontes. Les repito y les recuerdo que ustedes pueden participar también, así como lo han hecho muchas personas antes de iniciar el programa, a través de la línea de WhatsApp, para que hagan sus reportes de sintonía y nos den su opinión. El WhatsApp nuestro es 83414142. Repito, está a la disposición de ustedes el WhatsApp nuestro, 83414142. Esa es la línea de WhatsApp para que usted pueda
participar en la medida en que se va desarrollando el tema con su opinión, sus preguntas, sus aportes, comentarios o sugerencias, cosa que agradecemos mucho aquí en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hoy tenemos el gusto nosotros de compartir este espacio con el licenciado Fabián Bolio Echeverría. Él es abogado de profesión, es especialista en Constitución, es constitucionalista, a su vez es coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El tema de hoy es un tema muy importante. Ojalá que usted lo pueda compartir con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con su vecino, y después también puede descargar este programa de los sitios como es la página del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica o de nuestros sitios en la red como puede ser el canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, o en Spotify como Programa Radial Horizontes y también en Instagram, Programa Radial Horizontes. Aniversario de la Constitución Política de Costa Rica y cierre de las actividades del Colegio de Abogados para conmemorarlo. Y es que es importantísimo, estamos cumpliendo, mañana se cumplen 75 años de que entró a regir la Constitución Política de nuestro país, 75 años de haber sido creada la Constitución Política de nuestro país, y vamos a hablar sobre ese tema con, repito, el licenciado Fabián Bolio Echeverría, que él es una persona especialista en este tema. Primero démosle la bienvenida a don Fabián. Don Fabián, bienvenido a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Estamos seguros de que va a ser un programa exquisito con usted, don Fabián. Muy buenos días a don Edgar Webb y a todos los que nos escuchan. Les agradecemos muchísimo esta oportunidad de celebrar con todos ustedes el 75 aniversario de nuestra Constitución Política el próximo 7 de noviembre de 2024. Y quedamos a sus órdenes para, en primer lugar, responder las preguntas que usted considere pertinentes y hacer una exposición acerca también de las celebraciones que hemos planeado para estas fechas. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Son las palabras de inicio de nuestro invitado, repito, el licenciado Fabián Bolio Echeverría, hoy con nosotros acá en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Don Fabián, para entrar en materia, ¿cuál fue el contexto histórico que llevó a la creación de la Constitución Política de 1949 en Costa Rica? Bueno, como los que tienen más años recordarán, Costa Rica sufrió una guerra civil en el año 1948 y se produjo una sustitución del sistema político existente. Bueno, precisamente al caer el gobierno, el poder ejecutivo y el legislativo, se conformó una junta fundadora de la Segunda República, así llamada, presidida por don José Figueres Ferrer, don Pepe, y esta junta, que en realidad era el nuevo gobierno, era el nuevo poder ejecutivo temporal, designó una comisión redactora para proponer una nueva constitución política. ¿Y por qué una nueva constitución política? Bueno, porque el modelo político que se terminó en ese momento se constituía en un poder ejecutivo muy fuerte que podía hacer y deshacer sin tantas restricciones y limitaciones como las que existen hoy, para impedir precisamente eso, la concentración de la autoridad del poder. Y habían sido unos 8 años convulsos los anteriores, precisamente por eso. En primer lugar, creo que el primer derecho que se restringió o se suprimió en esa época fue la libertad de expresión. Y nosotros tenemos que entender lo importante que es la libertad de expresión para una democracia, porque si nosotros los ciudadanos no podemos opinar en favor o en contra de nuestro gobierno,
no podemos criticar, no podemos opinar, no podemos expresar nuestras ideas o no podemos solicitar información, que es la otra cara de la libertad de expresión. No vamos a poder ejercer el resto de nuestros derechos. Es decir, tenemos que entender que la libertad de expresión es el canal, el vehículo, el medio por el que vamos a manifestarnos en la vida política de nuestro país. Ese derecho había sido severamente restringido. Recordemos que en esa época y hacia atrás, si una persona emitía criterios contrarios al gobierno, podía ser primero suprimida la transmisión, si era una emisora de radio, como ocurrió con Don Pepe en 1942, cuando interrumpió una transmisión de radio en que criticaba al gobierno y lo obligaron a salir del país. Y así sucesivamente habían ocurrido otros casos de relegaciones administrativas, por ejemplo, que eran el destierro, era sacar a la persona de San José a la fuerza y enviarla a alguna de las poblaciones del país que en esos momentos de 1948 hacia atrás estaban aisladas y se les impedía regresar. Estos relegaciones o destierros ocurrieron muchas veces. Por eso yo tengo que destacar que la supresión de la libertad de expresión fue uno de los detonantes de este periodo, de esa revolución. Y en segundo lugar, el derecho electoral, la oportunidad de los ciudadanos de autoconformar nuestro gobierno mediante el voto y la participación política, que incluye, por supuesto, esta libertad de expresión, la posibilidad de organizarse, asociarse de diferentes maneras para participar de la vida política, había sido severamente restringida. Por eso, bueno, vamos a nuestra materia. Una vez que se produjo esta revolución y se impuso un nuevo orden político, la primera tarea fue redactar una nueva constitución política. Eso se produjo, ¿verdad? Y esta junta, esta comisión redactora, en la que estaba, por cierto, mi abuelo Fernando Bolio Sancho, le presentaron a la Junta Fundadora de la Segunda República el proyecto de constitución. Luego convocaron a una Asamblea Nacional Constituyente por votación popular, ¿verdad? Y esta, Asamblea Nacional Constituyente se dio a la tarea de redactar, de proponerle al pueblo esta constitución nueva. Hay un hecho muy importante que tenemos que entender, y es que este proyecto de constitución estaba bastante bien concebido, era bastante moderno, pero como la mayoría de los diputados que quedaron electos en la constituyente no seguían la línea o el concepto, digamos, ideológico de esta Junta Fundadora de la Segunda República, de esta comisión redactora, consideraron que había algunas de las reglas, que se proponían, que no eran convenientes para el país, que era una constitución, tal vez un proyecto muy polémico, porque sí tenía una influencia fuerte de la doctrina denominada socialdemócrata, es decir, una doctrina que imperaba en muchos partidos políticos europeos y que ya había calado en Costa Rica, junto con la doctrina social cristiana, y por eso algunas de las reglas fueron vistas en ese momento como inconvenientes, como por ejemplo las limitaciones a la propiedad privada que se imponían en el artículo 109, que eran de ese proyecto, que eran muy fuertes,
si se toma en cuenta cómo entendemos hoy la función de la propiedad privada, y parecía que era una intervención. La Constitución establecía propuestas de una intervención muy fuerte en la propiedad privada, entre otras reglas. Y entonces esta Asamblea Constituyente optó por desechar este proyecto de Constitución y adoptar la Constitución que hasta ese momento estuvo vigente, la Constitución de 1871. Y a partir de ese texto se redactó esta nueva Constitución política. Claro está, los diputados del Partido Socialdemócrata, que después se conformó como Liberación Nacional, que sí pudieron introducir una serie de reformas en esa Asamblea Constituyente y entre otros diputados, y finalmente se logró promulgar el 7 de noviembre de 1949 nuestra Constitución política. Así es que esa puede ser una muy apretada, muy breve reseña de cómo se desarrolló ese proceso para tener nuestra Constitución política actual. Muy interesante realmente, y es que no hay que olvidar nuestra historia. Es importantísimo el tema que nos presenta hoy el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, acá con su espacio La Voz del Colegio, con la participación del licenciado Fabián Bolio Echeverría, quien es el coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Costa Rica. El tema de hoy, por si usted llegó tarde, aniversario de la Constitución y cierre de las actividades del Colegio de Abogados que ha preparado para conmemorarlo. Don Fabián, dentro de los principios fundamentales de la Constitución del 49, usted hablaba ahora de la transparencia en el voto, que es muy importante, pero también se puede hablar obviamente de la abolición del ejército, que es algo importantísimo, la promoción de la justicia social y los derechos humanos, como la educación gratuita y obligatoria, la protección de la seguridad social. También se estructuró el sistema de gobierno basado en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con mecanismos de control y equilibrio. Me gustaría un comentario suyo al respecto en estos principios fundamentales de la Constitución, porque muchas veces se tiende a minimizar la estructura del Estado, y entonces el costarricense, cuando algo no le agrada, cuando algo no le gusta, por parte de uno de los poderes de la República, si es por el lado del Poder Legislativo, entonces decir, hay que cerrar la Asamblea Legislativa. Y si a alguien no le gusta porque un fallo del Poder Judicial no le favoreció a él o a los intereses que él representaba, o de acuerdo con su manera de pensar, es que la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial no sirve, está obsoleto, hay que cerrarlo, etcétera, etcétera. Ese tipo de pensamientos tan a la ligera ponen en riesgo realmente lo fundamental que se estableció desde 1949, y ni qué decir del Poder Ejecutivo, que se establece mediante una votación popular con total transparencia, como se lleva a cabo en nuestro país, con la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones. Un comentario al respecto, don Fabián. Sí, claro. Entonces, la Constitución tiene se funda en 3 grupos de valores, que es muy característica de las constituciones de esa época. En primer lugar, las reglas relativas a lo que podemos llamar el liberalismo, es decir, a esa doctrina que propugna una mayor libertad del individuo, frente a la organización del Estado. Entonces, se refuerza la propiedad privada, el derecho a la industria, al comercio, la agricultura, las reglas sobre libertad, sobre identidad individual, el voto, etcétera. Entonces hay un primer componente que ya venía de la Constitución de 1871, un segundo componente que fue agregado en 1943, recordemos las reformas denominadas sociales, especialmente en materia laboral, que se introdujeron en 1943 a esa Constitución que estaba vigente en 1871.
71. Entonces, esta doctrina que podríamos llamar social cristiana, socialdemócrata, se preservó y reforzó en esta Constitución, y es el concepto de poder regular las actividades de los individuos, pero para favorecer a las personas más necesitadas. Y en tercer lugar, se preservó también el tercer grupo de valores relacionados con la familia, los hijos, los adultos, que tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia católica. Entonces, estos tres componentes están claramente identificados en la parte de los derechos individuales. Y por el otro lado, como usted lo mencionó, se produjeron cambios importantes en la parte que nosotros llamamos los abogados, la parte orgánica, es decir, la de los órganos, la de las instituciones de gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque se disminuyó, por ejemplo, esta enorme autoridad que tenía el Poder Ejecutivo en favor de una Asamblea Legislativa más fuerte. Algún autor, Mario Alberto Jiménez, decía que a lo largo de la historia nos hemos movido como un péndulo y hemos pasado de épocas en que el Poder Ejecutivo era más fuerte y épocas en que el Poder Legislativo es más fuerte. Bueno, en este momento estamos en ese movimiento pendular hacia una Asamblea Legislativa más fuerte. Que lo ejerzan o no lo ejercen ya es otra cosa, pero sí es como el primer órgano que puede además conformar a los demás. Y esa introducción de un Tribunal Supremo de Elecciones como cuarto poder, después se le calificó así, fue importantísimo porque le sustrajo al poder político, a la Asamblea Legislativa, el Congreso como se llamaba antes, le sustrajo el tema electoral. Lo hicimos un órgano especializado que ya no permite que una declaración de elecciones se haga en un Congreso por diputados, sino por un órgano especializado. Y una cosa curiosa, aunque se mantuvo el poder judicial como tal, en Costa Rica ha tenido una tradición de mantener el funcionamiento del poder judicial aun cuando se hayan producido revoluciones o golpes de Estado, como en 1917, cuando los Tinoco impusieron ese golpe de Estado, se mantuvo el funcionamiento del Poder Judicial. Y también en 1948, cuando se produjo esta revolución y cayó el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se mantuvo en funcionamiento del Poder Judicial. Es una característica como particular de los costarricenses de considerar que aún así, en esas circunstancias tan difíciles, el Poder Judicial se mantiene funcionando como un bastión del sistema institucional. O dicho de otra manera, creemos que cuando las cosas andan tan mal, pues hay que cambiar el Ejecutivo y el Legislativo, pero que el Poder Judicial debe quedar fuera de estos debates y discusiones políticas. Y se preservó ese funcionamiento del Poder Judicial. Así es que uno de los componentes importantes de esta Constitución es haber sido un pacto político. Es decir, que al promulgarse esta Constitución, las aguas volvieron a su normalidad, se empezaron los ciclos electorales otra vez a funcionar sin problema hasta la fecha, y ese primer componente de pacto político, de ser un acuerdo de todos nosotros los costarricenses para nuestra convivencia, para la protección de nuestros derechos, y por el otro lado, para mantener una institucionalidad fuerte, es una característica importante
que debemos resaltar, porque no es la edad de una constitución el elemento importante. De hecho, podríamos decir que una constitución no envejece, ni tiene por qué envejecer, ni la tenemos que cambiar todos los días. Más bien su función número uno es la estabilidad. Y vea que, para terminar este primer comentario, ha ocurrido con nuestra constitución lo que unos autores denominan la normalización de las normas. Es decir, cuando las normas de una constitución política coinciden o son adoptadas también como normas de conducta de los ciudadanos, hay una armonía entre estas reglas que son jurídicas, ¿verdad?, de acatamiento obligatorio, y nuestros valores. Y por eso nosotros, por decirlo así, somos una constitución viviente, porque creemos en la democracia, creemos en la institucionalidad, la libertad de expresión, la propiedad privada, el derecho de asociación, el sufragio, la sustitución periódica de las instituciones, la separación de la autoridad de los órganos para impedir la concentración del poder. Y entonces nosotros somos la Constitución. Nosotros tenemos los mismos valores que están allí. Y por eso es una Constitución, en mi opinión, fuerte, porque nuestros valores democráticos e institucionales son fuertes también. Antes de ir a la pausa, me gustaría, don Fabián, consultarle cómo ha evolucionado la Constitución desde el 49 hasta la actualidad, que es parte de lo que usted nos está diciendo. Y le hago la pregunta porque en algunos momentos algunos ciudadanos hablan de que hay que cambiar la Constitución, y básicamente viene siendo esto porque hay personas que no les favorece algunos de los puntos que se toman en cuenta en nuestra Constitución, y entonces quieren prácticamente hacer un librito, por así decirlo, o un manual ajustado a las necesidades o a las realidades de ellos. La Constitución ha experimentado reformas para adaptarse a los cambios sociales, económicos y tecnológicos. Entre las reformas importantes que tengo por acá anotadas están las relacionadas con los derechos humanos, como el reconocimiento de los derechos de las mujeres, a la población indígena, así como ajustes en temas de seguridad social y descentralización del poder. Esta evolución mantiene relevancia de la Constitución en la vida contemporánea de Costa Rica a la fecha, y será necesario cambiar nuestra Constitución, analizarla. Hay diferentes corrientes. ¿Cuál es su opinión y su criterio al respecto, don Fabián? Sí, bueno, como dice usted, la Constitución se ha ido adaptando poco a poco a las necesidades del momento. Vean que una última reforma muy importante es la que permite que en el periodo de sesiones extraordinarias, así se denominan, el Poder Ejecutivo tiene su iniciativa. Es decir, hay un periodo en que los diputados tienen la iniciativa de los proyectos de ley y otro periodo en que el gobierno tiene la iniciativa de ley. Se modificó para que coincida que al entrar en funciones el gobierno tenga la iniciativa, ¿verdad? Es decir, que todo lo que se habló en una campaña política, lo que se propuso en la elección, pueda ser manifestado por proyectos de ley que inmediatamente el Poder Ejecutivo presenta a la Asamblea Legislativa. Pero también quiero decir que en 1989, la introducción de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia produjo un cambio en materia de derechos muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque como este tribunal le corresponde declarar aquellos casos en que se ha transgredido la Constitución o por actos de la administración pública o por leyes, ¿verdad? Empezó a reforzar el carácter de norma que tiene la Constitución. Es decir, no es simplemente como una especie de saludo a la bandera que está allí, sino que la Constitución la fue colocando en nuestro día a día. Y por eso fue reforzando este tribunal, la Sala Constitucional,
los derechos de las personas frente a la administración pública, que desafortunadamente en muchas ocasiones actúan con prepotencia, arrogancia y arbitrariedad. Y este ha sido un cambio muy grande, porque primero ha establecido unos límites más fuertes a la Asamblea Legislativa, es decir, que la Asamblea Legislativa no puede promulgar cualquier ley que le parezca, porque existen límites de tipo formal para la parte de las instituciones, pero sobre todo un límite para aquellas leyes que pretenden restringir nuestros derechos con el argumento de estar protegiéndose el interés público, que al final es como un fantasma que no sabemos qué es. Así es que eso ha sido un cambio fundamental para que se haya reforzado a lo largo de estos años el concepto de nuestros derechos individuales y ese concepto de límites a los órganos públicos que deben respetar estos derechos individuales. Así es que estas reformas han permitido adaptarse a la Constitución, a los tiempos, sin que signifique que es una especie de texto blando que pueda ser modificado constantemente, porque no lo es. Su principal característica es la estabilidad, precisamente, que no tengamos sorpresas ni en materia de nuestros derechos y tampoco en materia del ejercicio del poder. La estabilidad es una de las grandes características de la Constitución, pero se ha permitido, por los procedimientos establecidos, la adaptación a los tiempos. Me parece maravilloso para Costa Rica, para este país hermosísimo en que hemos nacido. Ojalá sigamos entendiendo la importancia de respetar nuestra Constitución, que repito, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica nos presenta este tema en razón del 75 aniversario de la promulgación de la Constitución Política. Tengo que ir a la cabina central, pero antes de ir a la cabina central voy a leerles una información que nos pasan por acá de la Oficina de Comunicación del Colegio de Abogados. Dice el primer anuncio: el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica le informa a todas las personas que este día, miércoles 6 de noviembre, se realizará la actividad principal en conmemoración del 75 aniversario de la Constitución Política de Costa Rica. La actividad será en el auditorio Pablo Casafont Romero, en la sede central del colegio en Zapote, a partir de las 6 de la tarde, y contará con la presencia de los presidentes e integrantes de los supremos poderes. Así es que están cordialmente invitados todas las personas. Entonces ya lo saben, el Colegio de Abogados va a tener un acto especial hoy miércoles 6 de noviembre a partir de las 6 de la tarde allá en las instalaciones en Zapote. Y el segundo anuncio dice: este 7 y 8 de noviembre la Comisión de Derecho Laboral realizará el Congreso Internacional llamado 40 años de la Ley 6970, Ley de Asociaciones Solidaristas. Esta actividad se llevará a cabo de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el auditorio Pablo Casafont Romero, en la sede central del colegio en Zapote. Y por último, el tercer anuncio dice: el próximo 20 y 21 de noviembre la Comisión de Niñez y Adolescencia realizará el primer congreso llamado Niños, Niñas, Adolescentes y Acceso a la Justicia. Se llevará a cabo el 20 de noviembre en el Poder Judicial se llevará a cabo el 20 de noviembre, en el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, y el 21 de noviembre en el auditorio Eduardo Ortiz en la sede central del colegio en Zapote. Estos son algunos de los anuncios y de parte de las actividades que lleva a cabo el Colegio de Abogados, que deseamos informarle a toda la ciudadanía. Ahora sí, vamos a donde nuestra compañera Mariana, a la cabina central, y retornamos en breve. En breve regresamos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, contribuyendo con el desarrollo de Costa Rica. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Es increíble cómo se le puede dar mal uso a lo bueno. La herramienta se convierte en arma y asombrosamente hasta las verdades se utilizan para destrucción.
Hay dos frentes absolutamente opuestos. Por un lado, los del presidente Chávez y por el otro, los opositores a este. Se les llame como se les llame. Pues bien, vienen aportando verdades, pero para atacar, desvalorizar, anular o lo que sea al contendor. Ejemplo, es cierto que en la Caja Costarricense del Seguro Social violentaron procedimientos desde la injerencia en la composición de la Junta Directiva hasta tomar acuerdos sin el quórum requerido, lo cual es a todas luces irregular. Por el otro lado, dejan claro que el fiscal general en su vida personal se complicó y no sé si al publicarse este comentario ya habrá renunciado, lo que sería elegante y esperable en esos niveles. Otra verdad es que los magistrados del Poder Judicial se enfocaron más en administración de la Corte que en administrar la justicia, con una pega vergonzosa. Y para cerrar ejemplos, es cierto que hacen mucho ruido combatiendo narcos de barrio, pero muy deficientes ante los monstruosos movimientos de droga con decomisos cada vez menores. Tanta verdad sería buena para llamarnos al diálogo y la gestión coordinada, pero se utiliza mal para decirnos que sus contendores son unos mentirosos y evadir el error propio para no tener que autocorregirse dañando al país. Todas esas verdades se las creo. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. En breve regresamos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, contribuyendo con el desarrollo de Costa Rica. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Por más de 25 años, la Corporación Ganadera ha impulsado el crecimiento de la ganadería bovina en Costa Rica. Un mayor inventario, un mayor volumen de exportación y una mayor producción de carne son aspectos que han evolucionado desde 1998 y que hacen del sector un ejemplo de crecimiento y sostenibilidad. Un mejor sector también sostiene nuestra cultura y tradiciones. Desde una carreta típica hasta una olla de carne, un sector ganadero fuerte nos hace mejores costarricenses. Así es la carne de res en Costa Rica. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Retornamos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Respaldamos el Estado de Derecho de Costa Rica. Efectivamente, hoy es día miércoles, día de La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, aquí en Horizontes, siempre miércoles de 7:20 a 8:20 de la mañana, a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, y transmitimos en simultánea por nuestra página de Facebook, facebook.com/inclinada programa Radial Horizontes. Les recuerdo que este programa ustedes lo pueden descargar cerca del mediodía de la página oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y también de nuestros sitios del programa. Estamos con el canal en YouTube, Programa Radial Horizontes, en Spotify, Programa Radial Horizontes, en Instagram, Programa Radial Horizontes, para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan compartir con otras personas. Aniversario de la Constitución y cierre de las actividades del Colegio de Abogados y Abogadas para conmemorarlo. Ese es el tema que nos expone el licenciado Fabián Bolio Echeverría como coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Costa Rica. Importantísimo, y gracias a todos. No me va a dar tiempo de leer la gran cantidad de mensajes que tenemos hoy.
los menciono sin tener que leer el contenido de cada uno. Dice por acá, Oficina de Abogados Marchena y Asociados, excelente la exposición del colega. Este es el colegio que sí nos representa, con cultura ciudadana y transmitiendo valores a la sociedad costarricense desde el despacho de Marchena y Asociados. Zoila Mojica, nos dice Zoila Mojica, buenos días, los escucho en Heredia, qué programa más interesante, qué belleza de programa, este programa deberían de repetirlo. Gracias, doña Zoila. Alberto por acá dice, los felicito desde Alajuela. Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón también. El licenciado Soto dice desde Alajuela, don Edgar, no me canso de escuchar el programa los días miércoles, maravilloso la exposición, importantísimo que todos respetemos nuestra Constitución y que sepamos de dónde sale nuestro día a día. Los que lo hicieron tenían una visión que muchas veces nosotros no les llegamos ni a los tobillos, dice el licenciado Soto. Bueno, son muchos los mensajes por acá. Don Luis Bonilla Guzmán, abogado de profesión, también dice por acá, los felicito por el programa. Un saludo para el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, que está en sintonía también. El doctor Álvaro Salas Mejías allá en Heredia y el doctor Eduardo Blanco en el Hospital de Cartago, que está en sintonía. Vamos a retornar con nuestro invitado, repito, el licenciado Fabián Bolio Echeverría. Don Fabián, mucha gente habla de que hay que hacer una constituyente y lo siguen repitiendo. A mí me gustaría, antes de hablar, pues todavía tenemos un tiempito, hacerle una pregunta que tengo yo por acá. ¿Qué papel juegan los tres poderes del Estado según la Constitución? La Constitución establece la separación de los poderes como un mecanismo para evitar abusos de autoridad. El Poder Ejecutivo ejecuta las políticas públicas. El Poder Legislativo crea y fiscaliza al Ejecutivo. Hay gente que le molesta esto. El Poder Legislativo crea leyes y fiscaliza al Ejecutivo. El Poder Judicial se encarga de la justicia y la protección de los derechos. Esta estructura lo que busca es mantener un equilibrio y garantizar que el poder no se concentre en una sola institución. ¿Qué opinión le merece esto que le acabo de dar lectura a usted, con lo que es el papel que juegan los tres poderes del Estado según la Constitución? Y luego, por favor, háblenos usted de las corrientes o de las propuestas que hacen algunos para una constituyente. Le escuchamos con atención y con mucho respeto, don Fabián. Sí, gracias. Yo creo que esto ha sido fundamental para mantener el equilibrio y la institucionalidad del país, porque ese diseño de separación de órganos y de funciones ha impedido que vuelva a producirse ese fenómeno de concentración de autoridad que ocurrió, si queremos verlo, en esos 8 años anteriores a 1948, porque vea que cada una de las funciones le pone un límite a la otra. En estos últimos años se ha hablado de un poder ejecutivo más fuerte y se define en algunos círculos políticos como un poder ejecutivo autoritario, pero nos preguntamos qué es lo que verdaderamente puede hacer un presidente. La verdad es que tal y como quedó la Constitución y luego lo que hemos hecho por ley, el presidente de la República puede hacer poco. No puede restringir nuestros derechos, nuestra libertad de expresión, la libertad de tránsito. Ustedes se han puesto a pensar que en Cuba, usted, por ejemplo, no puede ir de una parte de Cuba a la otra si no tiene un permiso especial. Y en Cuba usted no puede salir del país porque esa dictadura militar cruel impide que un cubano salga de su país y vuelva a entrar libremente. Los ticos podemos entrar y salir, de hecho somos muy pata caliente, como decimos. Así es. También la libertad de tránsito, de asociación. El Ejecutivo puede transformar el funcionamiento de la administración pública por decretos ejecutivos, que se han publicado bastantes reformas en los últimos años. Se necesitan 4 veces más, por supuesto, para que la administración pública no sea tan ineficiente y en muchos casos, no se trate mal al usuario, al ciudadano. Pero el Ejecutivo no puede hacer mucho
Y es una de las características de esta época. No es tal vez la mejor en ciertos campos, pero por ejemplo, hemos debilitado el Ejecutivo creando instituciones descentralizadas. Entonces resulta que en materia de energía tenemos un monopolio en el ICE, nos guste o no nos guste, entonces el Ejecutivo no puede intervenir allí. Por el otro lado tenemos el monopolio para la importación de hidrocarburos, de todos los combustibles. El Ejecutivo no puede intervenir en materia de agua, etcétera. Hay 314 instituciones de todos los tipos, colores y sabores. Entonces hemos debilitado la función del Poder Ejecutivo, sacándole, como usamos el símil, la costilla de Adán, solo que al Ejecutivo le sacaron toda la marimba de costilla. Así es, efectivamente. Entonces, no es un Ejecutivo fuerte. Ahora, la Asamblea Legislativa tiene un límite también, porque si se proponen, como por ejemplo esta ley tan peligrosa de extinción de la propiedad privada, con el argumento de que se está combatiendo la delincuencia, ¿verdad?, que permite que a usted le quiten sus bienes, sus cuentas, con una simple sospecha. Para tener que ir uno a demostrar el origen de los bienes, no es al revés, sino ahora primero decomisan y después ahora venga y me di cuenta de dónde salió eso, es peligrosísimo. Exacto, y es con un espectro de 10 años para atrás donde usted no se acuerda, pero ni dónde dejó la cabeza puesta, y este tipo de proyectos tan delicados, tan graves para la democracia, ocurrencias de los diputados, puedan ser anulados por la Sala Constitucional. Es decir, que la Asamblea Legislativa, bajo este diseño, no es un órgano que pueda imponerle a Costa Rica cualquier tipo de legislación. Y por el otro lado, el Poder Judicial, que también puede ser restringido y limitado por las leyes de la República que pueda promulgar la Asamblea Legislativa, tampoco puede hacer lo que le parece, porque, repito, tiene como límites la ley, la legislación existente. Entonces, el balance que nos da la Constitución, claro. Por el otro lado, el Tribunal Supremo de Elecciones, que también podemos decir que es otra costilla que se le sacó al poder legislativo, nos garantiza que nadie puede intervenir ahí en materia electoral. Entonces, estos equilibrios hacen que, por más que haya gente con ganillas de ejercer el poder de una manera inapropiada o excesiva, seguimos estando en un Estado de Derecho, definitivamente. En algunos casos nos gusta, en algunos casos no nos gusta, pero el resultado es ese equilibrio institucional. Y ahora... Que lo interrumpa, don Fabián, nos quedan 2 minutos para que usted se refiera a la constituyente, a la posibilidad de una constituyente. Perdone que yo le hice una pregunta un poco comprometedora antes. Adelante. No, esa es. Entonces, en estos 2 minutos quiero decirles que los costarricenses tenemos que pelear muy fuerte porque no ocurra una asamblea constituyente. Primero, porque nosotros no podemos atribuirle a la constitución política los males de la vida política normal. Es decir, todos los problemas que hemos creado por leyes y que tenemos de un mal funcionamiento de la administración pública no son causados por la Constitución. Repito, el monopolio del ICE en materia de energía es una ley. Si cambiamos esa ley, eliminamos los problemas relacionados con ese monopolio de la generación de energía y en telecomunicaciones se abrió casi parcialmente. En materia de importación de los combustibles, es un problema creado por ley. También, por ejemplo, cuando la Caja del Seguro Social aumenta las tarifas porque no tiene un límite legal, eso no está causado por la Constitución política, ¿verdad? Así podemos seguir enumerando cantidades, todo lo que son servicios públicos, tarifas de autobuses, el funcionamiento de la administración pública está causado el mal funcionamiento por leyes que pueden ser modificadas y por decretos que pueden ser modificados. Ni uno solo de los problemas que sufrimos los costarricenses
es causado por la Constitución. Entonces, lo primero, cuando el doctor llega a nuestra casa y nos dice, ¿qué es lo que tiene usted? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es que ninguno de los problemas nacionales es causado por la Constitución. Es decir, yo he escuchado a los que hablan de esto y no pueden enumerar uno solo. Todos los males que vemos son causados por leyes, por mal funcionamiento de la administración pública, que podrían ser modificados por leyes y por decretos. Ahora, ¿cuál es el peligro? Bueno, como el de Chile, y aquí termino, que una asamblea constituyente estaba constituida en 2/3 por socialistas, y la constitución que propusieron era tan socialista, tan excedida, que el 80% votó por elegir una constituyente, una asamblea, y el 62% rechazó el proyecto porque era excesivo. Y cuando después otro grupo trató de irse más bien al otro extremo, reforzando propiedad, libertad, familia, pues también lo rechazaron en votación. Muy bien. Y se quedaron con la misma constitución política. Estaremos atentos, don Fabián, hay que estar atentos, y me gusta esa reflexión final suya para que como ciudadanos todos estemos atentos a defender nuestra constitución. ¿Le parece, don Fabián? Y el peligro que significa convertirnos en un país socialista y perder nuestros derechos solo porque creemos que nuestros males están en la Constitución. No están allí. Así es que defendamos la Constitución y como buenos ciudadanos comportémonos como ciudadanos civilizados. Gracias, licenciado Fabián Bolio Echeverría. Gracias al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, porque esta es una forma también de conmemorar, y así lo están agradeciendo aquí varios oyentes, de conmemorar los 75 años de la promulgación de nuestra Constitución. Muchísimas gracias, licenciado Fabián Bolio. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y a todos los radioescuchas. A ustedes, amigos y amigas, este programa lo pueden descargar de la página del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y de nuestros sitios en la web. Será hasta el próximo miércoles, 7:20 de la mañana, que regresa La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, siempre aquí en 96.3 Radio Centro, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizonte. Buenos días. Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales. Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300.000 hectáreas de bosque y es motor económico para el país. La carne de res es buena. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento de primera calidad. Posee altas propiedades nutricionales gracias a sus niveles de hierro, vitaminas y minerales para una dieta equilibrada. Además, es una excelente fuente de proteína que ayuda al desarrollo de la masa muscular. La carne de res es nutritiva. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga.